Muy buenas tardes a todos, espero que anden súper bien. Estamos a 19 de febrero y hoy vamos a ver la siciliana a la pin, que comienza con los movimientos E4, C5, C3. Esta es la forma de, de jugar y tiene el nombre a la pin. Algo que siempre recomiendo es cuando uno estudia una apertura, tratar de buscar quiénes son los jugadores que normalmente la utilizan. Por ejemplo, hoy en día Este, normalmente si uno dice maestros, casi todos los maestros en algún momento están utilizando esta variante, no tan asiduamente, pero sí la buscan. Pero realmente los expertos, los que siempre la jugaban, hicieron estudio y demás, es uno de ellos el que voy a mostrar la primera partida, que es el maestro Svenikov, ¿sí? Svenikov, que también tiene una defensa contra la siciliana con la siciliana, perdón, cuando juegan así de esta manera, a esta variante que les estoy mostrando, y tras caballo F6, caballo C3, las negras tienen este movimiento que lleva el nombre de este jugador, es Benikov, también conocida antiguamente como Pelican. Pero bueno, este maestro ruso, él contra la siciliana normalmente jugaba C3, ¿ok? Hacía esta jugada que ahora deja a las negras pensando que van a hacer. Pero primero hay que saber qué es lo que intenta hacer C3. Lo que intenta hacer C3 es apoyar el movimiento del peón dos casillas, o sea, jugar D4 con el apoyo del peón de C3, ¿no? En vez de jugar la clásica, que es jugar caballo F3 y, por ejemplo, contra caballo C6, jugar D4, ven que ahí el peón D desaparece, el blanco gana mucho espacio, pero eh, tiene líneas muy abiertas, ¿verdad? Perdiendo un peón central. Con la lapín van a ver que es un juego más lento porque primero que nada tiene el inconveniente principal que le quita la casilla C3 al caballo, que es una jugada bastante natural en estos movimientos, en la siciliana o en la mayoría de las aperturas. Entonces, bueno, ahora las negras tienen varias jugadas también para hacer. Nosotros nos vamos a dirigir a una de las variantes principales, ¿sí? Que es D5. Esta es la jugada que se utiliza más, especialmente aprovechando que tras la captura de los peones, el caballo no puede ir a C3 como en la escandinava, que es E4 D5, ¿sí? Cuando juegan E4 D5, eh, ahí caballo C3 y ataca la dama. Acá no se puede hacer y bueno, ahora el blanco tiene que seguir con su idea. La idea principal es jugar D4, ¿ok? Bueno, lo que hay que tener en cuenta con la lapín es que muchas veces se producen posiciones de peón aislado, ¿ok? O sea, si las negras juegan peón por peón, vamos a tener que comer de peón y no cambiar damas, porque saben que el peón aislado, en esta estructura de peones, a esto se le llama peón aislado, ese peón es muy débil y tanto en el medio juego, cuando las negras pueden colocar una pieza en la casilla que está por delante, o en los finales, como decía Juan recién, es un peón débil y bueno, normalmente eso deja a las negras mejor. Por eso es importante conservar las damas en el tablero y más creando una amenaza como caballo C3 atacando a la dama, ¿no? Aquí, por ejemplo, si las negras juegan caballo C6, ven que toman la iniciativa y tras caballo F3, alfil G4, clavando el caballo que defiende el peón central. ¿Ok? Pero aquí las blancas pueden jugar tanto alfil E2, que es una jugada bastante sana, porque sería malo comer en F3 y capturar el peón de D4 porque existe la intermedia alfil C6. Y tras BC6, bueno, te lleva la dama y queda con ventaja decisiva, ¿no? Bueno, esa sería una jugada tranquila. Si alguien quiere armar más lío, como se dice normalmente, puede jugar caballo C3, que es una jugada que si la dama se retira, por ejemplo, vamos a ponerla en H5 para aumentar la presión en la clavada, las blancas inmediatamente pueden jugar D5 y acá se arma un lío de la gran masita, pero es muy bueno para el blanco.
¿Ok? Esta variante es muy buena para las blancas. Por ejemplo, jugar caballo E5 aumentando la presión sobre el caballo S3, esto es muy malo porque hay un jaque intermedio y empiezan a quedar las piezas negras muy mal colocadas. Fíjense, movieron todas las piezas del flanco dama, pero su rey está en peligro. Y bueno, acá la mejor opción para las blancas, para las negras, perdón, tras ese jaque es mover el rey. Con eso les digo todo. Volviendo a la posición anterior, entonces, la otra opción que tienen las negras es comer en F3 y ahí entramos en esta variante que es forzada. Caballo por D5, alfil por D1, damos el jaque, el rey se va a la casilla D8, es la mejor continuación, y tras esto las negras salvan el alfil con alfil H5. ¿Ok? Bueno, esta es una posición bastante interesante que hay que tenerla más o menos vista. Estamos igual, las blancas tienen 5 piezas, las negras también, pero las blancas ganaron una calidad. ¿Cuál es el inconveniente que tienen las negras acá? Perdón, las blancas acá es el caballo que está en la casilla A8, que de no salir vamos a quedar con pieza de menos. Lo bueno de esta posición es que ese caballo normalmente va a poder lograr su objetivo gracias a que el alfil va a poder ir a la casilla F4 y ahí van a ver que el caballo puede salir. ¿Ok? De mientras, las negras se ponen. Ahí sí, ahí es cuestión de seguir jugando, pero la posición ya es algo. Porque defender el peón aislado y aparte salvar el. Se puede hacer. Bueno, volviendo a la posición anterior, acuérdense que la idea de estas clases no es profundizar jugada por jugada porque no terminamos ni el día de mañana, ni pasado mañana, ni traspasado. Entonces yo les tiro algunas ideas que ustedes después las tienen, sería bueno que las repitieran, no solamente acá en la plataforma cuando ustedes entran, que ven que tienen el diagramita ahí para mover las piezas para arriba y para abajo, sino también cuando pueden repasar el video o el PDF que les mando por email. Como siempre digo, si alguien no recibe el email, me manda de vuelta el mensaje. Antes revisar en spam, por supuesto, ¿no? Aviso por las dudas. Bueno, estamos en esta situación. C por D4 ha quedado demostrado que el juego de las blancas es muy dinámico y no le conviene a las negras. ¿Ok? Entonces, las negras tienen para elegir nuevamente varias jugadas acá. La principal, por supuesto, es siempre mover el caballo del flanco rey para empezar a aprontar el desarrollo. Las blancas acá, caballo F3, también hacen lo mismo, no hay ningún truco en esto. Una jugada muy ambiciosa es alfil G4, es una jugada que nosotros no tenemos que tenerle miedo a ese movimiento, porque la amenaza alfil por caballo de F3 se contrarresta con alfil E2. O sea, las negras, si capturan el F3, nosotros vamos a estar chocho de la vida. Razón número uno, porque Esto no razón es número uno, yo F3, que si las negras intentan clavar el caballo, también defender con el fil y estás donde no. bien. Decía, razón número uno, si alfil por F3 nosotros nos quedamos con la pareja de alfiles. Y razón número dos, y es súper importante, el alfil, al cambiarse por el caballo de F3, el alfil desaparece y queda un sustituto en F3. O sea que eso le da ganancia de tiempos de desarrollo al blanco. Y además este alfil acá quedaría fantástico, ¿no? Bueno, las negras siguen terminando el desarrollo con E6 y tras enroque, caballo C6. Bueno, esta es una posición que tienen que sabérsela en memoria. O sea, se puede llegar tanto con caballo C6, con caballo F6. Se puede llegar de las dos maneras, moviendo cualquiera de los dos caballos. Pero esta es la posición crítica que hay que sí acá empezar a mirar un poco más el juego. El torneo En empieza las blancas, ahora después lo repito. En esta posición nunca está de más hacerle una interrogación al alfil, nunca está de más, porque en ese caso el alfil más que nada tiene que tomar la decisión de perder un tiempito o comer, ¿no? Lo principal es esta casilla, ¿no? Que el rey nunca está de más hacerse una ventana gratis y por otro lado provocamos el alfil por caballo, que como dije anteriormente sería buenísimo para el blanco. Por supuesto las negras acá jugando bien alfil H5
Y ahora, segunda amenaza consecutiva, alfil E3, crea la amenaza de capturar el peón de C5 y se estaría quedando con peón de más el blanco, porque ante esta jugada no hay tiempo de jugar alfil por C5 porque se come la dama, ¿verdad? Entonces, las negras prácticamente están obligadas a jugar peón por peón y acá tenemos que tomar una decisión de qué capturar en D4. Para los que les guste jugar peón aislado, comer de peón C. Está bien, está bárbaro. Por ejemplo, en unas partidas de Kasparov recuerdo que en esta posición Kasparov jugaba alfil B4, provocando la avalancha de peones, pero colocando el alfil en B6, atacando el peón de D4. Eh, Eso es lo que yo recuerdo. Em, Después, por supuesto, comer de alfil no lo vamos a tener en cuenta porque estamos perdiendo la pareja de alfiles, así que no nos queda más remedio que capturar de caballo. ¿Ok? Eh, Tocamos el alfil de H5, estamos tocando C6, así que bueno, el cambio de alfil es también obligatorio. Dama por, y tras el cambio se llega a esta otra posición que es clave. Tenemos la primera posición clave, que era en el momento que las negras terminaban prácticamente el desarrollo con caballo C6, que es esta, y ahora esta nueva donde se ha simplificado bastante el juego, pero que las negras todavía les falta alguna cosita acá con el flanco de rey, ¿no? En la acción de ese alfil. Entonces está bien que las negras desarrollen el alfil. Lo más natural sería jugar alfil E7, pero las blancas inmediatamente empiezan a ganar tiempos gracias a la exposición que tiene la dama en la casilla D5. Fíjense en que tiene que tener mucho cuidado donde va esa dama, porque se puede crear siempre una posibilidad de jugar dama jaque y las negras tendrían algún problema, así que lo mejor es volver a C6. Y ahora vamos a centrarnos en lo que queda de la estructura de peones. Esto es una de las ventajas de esta variante. Fíjense, en la estructura de peones vemos una mayoría de peones en el flanco dama, el flanco alejado, vamos a decirle, porque los reyes van a quedar del flanco rey. Entonces las blancas van a tratar de explotar esa mayoría que es mucho más ágil que el flanco rey que se tendría que debilitar si se enroca de ese lado. Entonces, por ejemplo, acá las blancas pueden jugar ya C4 y tras enroque caballo C3 y la posición podríamos decir que es un poquito mejor para las blancas. Por supuesto que acá hay mucho juego, ¿ok? Así que alfil E7 es una posibilidad y la otra posibilidad contra alfil D4 es alfil C5, con lo cual vamos a hacer lo mismo con torre D1, ¿ok? Bueno, acá las negras tienen la posibilidad de cambiar alfiles. Fíjense en cómo se simplifica rápidamente el juego, pero siempre las blancas tienen como que un tiempito más en el desarrollo, ¿no? O sea, como que siempre están creando amenazas. Acá lo que tenemos que tomar la decisión es qué hacer con este caballo. Y les voy a preguntar, a ver, ¿qué harían ustedes ahora de blancas? ¿Qué jugarían de blancas? ¿Y qué les parece cuál podría ser la idea? Para hacerlos pensar un poquito. Bienvenido, Emiliano, no te había saludado. Brian. La variante se llama Lapín, variante a Lapín, Irene. Hola a todos. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cuál es la ventaja o la única ventaja que ven en la posición? Para las blancas, por ejemplo. Para mí que podría traer caballo a D2 y después a B3 con ganancia de tiempo y después atacar el flanco más débil, que es el de dama. Bien. Este, la ventaja que tienen las blancas es el 3 contra 2 en el flanco de dama. Bien. Y me gustaría hacer una ruta como caballo de 2 caballo de 4 incluso por el caballo en D6, que me gustaría así tocamos los peones del flanco de dama. Muy bien. Acá Julián dio en el clavo. La idea principal de las blancas es la dominación de la columna. Para ello hay que llevar el caballo a 3,
que también puede ir a B5, a C2 y a C4, muy parecido a veces a D2, pero lo principal acá es, la única ventaja que va a quedar el blanco en esta posición es esta, la columna abierta, que las negras van a tener que perder tiempos para proteger la torre en D8. Em, Otra cosa súper importante en esta posición, imagínense que enrocamos acá le toca a las blancas, ¿no? Caballo A3 para doblarse, enroque, torre a D1, y ahora las negras tienen problemas. Poquitos, pero existen. No vamos a pedir demasiado tampoco, con tanta simplificación. Pero imaginemos que las negras quieren jugar a 6 porque las blancas quieren entrar en un final porque saben que están un poquito mejor, ¿no? O sea, el caballo, después del cambio de damas, el caballo tiene objetivos como ir a D6, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, otra jugada sería caballo D5, que decimos, le bloqueamos la columna, ¿ok? Lo primero que se nos va de las manos es jugar C4, ¿no? Decimos, jugamos C4, sacamos el caballo, ¿ok? Pero acá la táctica siempre nos puede salvar. Y acá las negras tienen una jugada súper interesante que por supuesto se los voy a poner acá como primer quiz para hacerlo más divertido. A ver qué jugarían de negras en esta situación. No lo digan los que están presentes en voz alta, así todos pueden poner. Y después metía el caballo en B3, igual era lo mismo porque ganaba un tiempo para meterlo ahí. ¿Y el caballo en B3 qué futuro tiene? Y ya, ¿Qué futuro tiene? Poco tenemos peones. ¿A dónde saltarías? ¿Cuál sería el futuro del caballo? No es que tenga más casillas. El caballo, normalmente, si está en el centro del tablero, siempre tiene 8 casillas. ¿Cómo? ¿De B3 a dónde? 6. ¿Cómo es 6? Si está en B3. No, claro, o sea, de una vez que lo saco, también puedo mandarlo de 6 y también gano tiempo. ¿Cómo es 6? Es ahí. Es 6. O sea, ese caballo blanco que está en P3, imagínate. Bueno, volviendo a la posición, ¿la viste la jugada? ¿Cuál? Caballo C3. Golpe táctico, es obligatorio comer para no perder O sea, no es muy las difícil. damas. Está viendo que Y tras dama A3, es verdad que la posición se ha simplificado un poquito, pero la desventaja de las blancas es importante, ¿no? Quedan con esos peones que son fáciles de atacar, la igualdad, y capaz que a las negras les gusta un poquito más esta posición. Entonces, acá hay un truquito interesante. Las blancas pueden lograr algún tipo de iniciativa todavía. Algunos trucos. Para los que les gusta atacar, por ejemplo, pueden ver un truco bastante interesante, que es, por ejemplo, jugar dama E5, aprovechando la clavada del caballo y amenazando torre G4. No es una gran jugada, pero las negras acá tienen que prestar atención a qué van a jugar, ¿no? Porque si juegan algún F6, hay que cuidar E6, habría que proteger la dama para volver con el caballo, lo cual no tendría mucho sentido tampoco. Pero bueno, como ven, algún truquito todavía existe, ¿no? Por eso, esta jugada que bloquea y sería necesaria en algún momento, en este preciso instante, no era correcto. Bueno, de negras, les cuento que en esta partida que les estoy mostrando, que se jugó en el Campeonato de Rusia en el año 1996, Andrei Sokolov, que en su momento llegó a ser uno de los candidatos a casi campeón del mundo, podríamos decir, terminó ganando, me acuerdo, un machecito, perdiendo al final con Yusupov, si mal no recuerdo, que es otro gran maestro de aquella época. O sea, podríamos decir que, para que tengan una idea de este maestro, llegó a estar entre los 10 mejores fácilmente, Andrei Sokolov. Y no sé si no fue del equipo soviético, o mejor dicho, del equipo ruso, en algún momento. Entonces, nuevamente vamos a volver a la posición. Denme un momentito. Acá las negras, para que tengan una idea, tratan eh, de buscar un poco más de juego y se arriesgan bastante con enroque largo, porque de esa manera están listas para preparar el cambio de torres cuanto antes pueda, ¿no? Las blancas sacan el caballo a A3 para comunicar las torres y crean la posibilidad de saltar a B5, con lo cual estarían tocando A7
Y aparte Y además, no, exactamente. no podéis Entonces, televisión de la torre, la otra torre. Estás en la torre, ahora estás amenazando con el caballo con el ataque a la dama. muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, alfil por A3 sería mala, como decía Ari, aprovechando el hecho del descubierto, ¿no? Que tenemos alfil por F6 y las negras acá, bueno, tienen algún inconveniente de que, bueno, le están amenazando además no solamente la dama, sino la torre, ¿no? O sea, la posición de las negras estaría perdida. Entonces, las negras acá deciden cambiar, ganancia de tiempo, la dama se retira a la casilla 5, no la hubieran puesto en C5, por supuesto, y juegan a doblarse la columna. Bueno, hay que cambiar torres y otra vez. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto con enroque corto, con la única diferencia que, bueno, el rey probablemente en G8 hubiera estado mejor que en C8, ¿no? Esa es la diferencia tremenda que había con enroque corto y enroque largo. Em, a ver, vamos a ir. ¿De quién? Uruguayo, grandes en 2008, 2007, fue esa variante. La primera fue Durante con Blanca, que fue la variante que la contra siciliana, Ujú. la habría jugado en doble corto y Blanque le hace un punto, le hace una jugada. Y la segunda versión mejora a Manuel, fue a esta variante, que la juega con el Roque Largo y gana el punto de final. Mirá, 2008. Bien. 2008-2007. Bien, estamos acá en esta situación. Lo primero que tendríamos que ver es qué pasa torre de 8. Bueno, acá una de las cosas que hay que entender de la variante, al menos la que estamos viendo en este momento, ¿no? Primero que nada, que el juego se ha simplificado muchísimo y tiene pinta de que se va a seguir simplificando. O sea, tenemos que estar preparados para un final. La pregunta es, ¿qué jugar de blancas? Entonces, bueno, los voy a dejar pensar un poquito. ¿Qué jugada les gusta acá de blancas? Creo que di una pista importante. Lo único que hay que calcular. Y antes de que no decía de simplicidad de 4. ¿De qué estaba hablando, perdón? ¿E6? Y caballo P2, C4. Hay que ver tenés que ver el futuro. Si eso te pasa en una partida de ajedrez, sabes que te distraes y terminás haciendo cualquier cosa, ¿no? ¿Sabías? Después que pasa la jugada, no te quedes pensando en lo anterior. Que no te pasa en las partidas de ajedrez, ¿ok? Es un problema que tienen muchos ajedrecistas. Se equivocan, se dan cuenta que se equivocan y en vez de avanzar en la partida, se quedan mirando dos, tres jugadas atrás. Por el tema. Pero el que sería C4. Sí, sí, es increíble. Pues, Bien, bueno, a ver quién es Emiliano. Muy bien, Emiliano. Eh, ¿por qué no me apareces? Bueno, estaba... Eso, esa es la diferencia. Claro, está muy buena la variante esta porque obliga al cambio de damas y ante la amenaza del jaque en A7 comiendo un peón o D6 comiendo F7, tras el cambio de torre, la opción de las blancas es comer de peón, con lo cual se crea otra vez una doble amenaza, ¿no? Sobre D6 y sobre A7. Por supuesto, esto recién empieza, ¿no? Ahí seguramente la mejor jugada de las negras sea jugar rey D7 y aspirar a que ese final de caballos no sea tan malo con un peón de menos. Pero bueno, hay que jugarlo. Bueno, vamos a seguir con la partida entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Las negras, denme un segundito. Las negras se dieron cuenta de este final, no les gustó para nada y decidieron jugar rey B8 para salirse de los temas siempre de la columna C, ¿no? Bueno, jugada clásica, caballo B5. Intentamos
amenazar por este lado. También, cuidado ahora porque se empieza a crear alguna amenaza si la dama entrara. El rey decide, la jugada siguiente, las negras deciden irse a A8. Por ejemplo, si juegan torre de 8, tienen el inconveniente que las blancas creaban una amenaza que se los voy a poner acá. Denme un segundito. A ver una más, que es una de las amenazas de caballo B5. ¿Cuál era? Era, la que se te sale de la ¿Y el mano. el cuaderno? No sos el único. Tampoco. Que no trajeron el cuaderno de ajedrez, de clase. Sí, que no digamos en voz alta. Vamos, ahí no hablamos con Por eso mismo precisamos un cuadernito. Miguel, no te había saludado, Miguel. Bienvenido. A Victoria tampoco. Recién ahora los estoy viendo, a Eva. Bueno, a ver, calladito. ¿Qué jugamos, Necle? Sí, acá aparece una linda figura que, que claro, si el rey se va para aquí, tenemos este bonito jaque acá, ¿no? Que todos conocen ya la figura, ¿sí? ¿Cómo se llama esta figura? Descubierto. No, se llama mate. Mate árabe, ¿no? No, no se llega Árabe. Cerca que no. eh, no entendí nada de lo que dijeron. Irene también me habló en el momento. No, si es mate en una es mejor, ¿no? Es Que mejor. es árabe. No, no es el mate árabe. El mate árabe es cuando la torre está apoyada por el caballo. Puede ir a. Sí, al revés, tenés razón. Sí, Y ahí queda la dama. sí, sí. Bueno, entonces, por esa razón las negras jugaron, como ven, rey H8, A8. Y vamos a entrenar un poquito ahora porque ya la posición está un poquito mejor el blanco. Entonces, las blancas amenazan caballo C7. Esta jugada es bastante molesta para las negras. Por ejemplo, jugar torre C8 parece que solucionará los problemas porque decimos, bueno, cubrimos la casilla C7 de vuelta 2 veces, pero está el problema de la línea fundamental, ¿no? Entonces podemos dar este jaque y no se puede comer de torre porque viene el mate en 2 jugadas. Y si come de dama, está bien, ¿no? Jugamos dama por dama y hay mate al fondo de vuelta. Y si juega rey B8, que podría ser una opción, aquí no es tan fácil la victoria de las blancas, capaz que alguien lo ve más claro, pero lo más sencillo es comerse la dama, ¿no? Así que nada de buscar mates en esa posición. Caballo Doble. está Calculada. También se gana la dama, correcto. José, ¿Sí? para, Para. ¿puedo decir algo? Diga, sí. Que cuando hacía torre C8 Sí, y luego caballo C7, sí. luego no funcionaba caballo A6. No aparece el mate ese, porque está la dama siempre cubriendo C7. Se gana la dama, la que mostré que la dama está colgada, ¿vieron? Cuando el caballo se mueve, se pierde la dama. Pero el mate ese no existe ahí, en esa posición. Vos decías con caballo A6, claro. Se puede tapar, sí. O sea, ustedes no querían ganar la dama, ya veo. Se pierde. ¿Quieren dar este jaque? Doble. ¿Están de acuerdo? Y a rey A8, ¿qué hacemos? ¿Ganamos la dama? Ganamos la dama. Sí. Te comes la Bien. leche y el rey. Pero sin el caballo. Ah, ok. Claro, estás sabiendo el rey. No, está bien. Le regalamos el caballo, total. Está bien. Digo, no es una. Para dejar contento al contrario. Jugamos la misma posición, pero sin el caballo. Pero lo dejamos contento.
Bueno, ante esta posición, las negras ya están muy mal, jugaron B6 y ya se debilitó toda la posición. Pero es curioso, porque esta posición nosotros agarramos y decimos, pa, el blanco está ganado, tenemos una posición ganadora, podemos entrar en séptima, podemos dar un jaque, pero a veces, como dijo ya a Alekhine en su oportunidad, ganados son las vacas, así que vamos a encontrar la jugada correcta de las blancas en esta posición. A ver cómo remató Svenikov esta posición. Y después hacemos un repaso de la apertura, esta vez sin sonidos de fondo. Svenikov contra Sokolov. El bueno, Andrei. Porque habían tres, ¿te acordás? Encontré una planilla en la partida tuya. Tablas con César Castro, año 2015. Se me acordó que la tengo ahí. No, no, no la miré. Vi que hiciste tabla nomás. Es larga la partida. Pero estaba ahí leyendo un librito viejito mío y de repente había una planilla adentro. Increíble. Llegamos a un final de torre, fortaleza, torre y campeones, y el dama y rey. ¿Ya? Y me fui a... Bueno, no estaba tan fácil, ¿eh? No estaba tan fácil, gente. B4. Lo vemos. En realidad para mí sería dar jaque con caballo. Ujú. Gonzalo. Se me la recuerdo. Juan. Tenemos que adivinar torre siempre, ¿no? Tenemos que no piso frente, no que tengamos eso. Claro. Bueno, acá hay varias jugadas muy buenas, pero la de Benico es muy directa. B3. Estas jugadas se nos pasan de largo. Para eso el modo Es de Benico. Si no fuera que fue jugada en el 96, podríamos tacharlo de que hizo trampa, ¿deseo? Igual no es la principal jugada de las blancas, ¿sabéis? El módulo da dama E2, que es otra idea diferente. Pero este B3 es muy fuerte, porque ahora las negras, ¿cómo evitan torre A4? ¿No? Como que está medio difícil. Las negras jugaron caballo D5. Acá nos sirve, por ejemplo, A6, podemos hacer exactamente lo mismo, porque el caballo está defendido porque está clavado. El peón está clavado. Entonces, la posición de las negras, vamos a poner la posición como está. Voy a mostrar el final ahora, ¿ok? Y después vamos a hacer un repaso de la apertura, ¿ok? Porque ya nos estamos yendo del librito. Bueno, caballo D5, viene el sacrificio de calidad, y acá hay varios jaques, pero el blanco va a acomodar la dama, y van a ver cómo lo deja. La posición final es muy bonita, ya van a ver. Acá da este jaque, juega caballo D6, hay que defender el mate en B7. Acá viene la jugada que pedían a grito hoy, B4, pero con la idea de jugar B5 y sacar a la dama de la defensa. Eh, Aquí torre C8 es interesante porque el final es un final ganado, ¿no? O sea, si cambiamos todo es un final ganado, pero Benikov quería hacer sufrir al rival y él propone jugar dama D7 para seguir creando la amenaza, pero además comerse los otros peones antes. En vez de ganar un final de peones con un peón de más, quiere ganar el final de peones, pero con varios peones de más. Entonces, a este movimiento jaque... Epa, perdón que se me fue, perdón. Perdón que se me fue la posición. Acá. Que a esta jugada se puede jugar dama de 8 y tiene que tapar otra vez de torre. No tiene muchas opciones. ¿Ven? Dama E7. Otra vez las negras están como una especie de suswan. Y si juegan torre C7, pegamos un jaque y nos comemos este peón. Y así sucesivamente. Y después sí cambian la dama, el caballo por la torre. ¿Ok? Es medio. Pero bueno, Benico era así, ¿no? Esta es una jugada de módulo, ¿ven? Comerse todos los peones antes de comerse la torre. Nosotros nos comemos la torre y después vemos. No, digo, sí, Bueno, cuando haces la izquierda, para volver a morir. es una especie de remolino. Bueno, la partida terminó porque las negras hicieron torre D8, B5, torre C8
Y ahora la última jugada de Bénico se la dejo que la hagan ustedes. ¿Qué hizo Bénico en esta posición? Lo cual Sokolov decidió abandonar. ¿Vino Gonzalito? Aviso que hay varias jugadas que ganan, pero había que sacarla de Sokolov, perdón, la de Bénico. Y ahora hacemos un rápido repaso de la apertura. Bueno, se nos fue el tiempo, Juan. ¿Qué hacemos? Dama de 7. Dama de 7. A todos en el mundo se le fue la mano con Dama de 7. Fue una de las más votadas. En realidad Dama de 7 no está ni entre las cuatro primeras. De módulo estoy hablando, porque a ustedes les gusta lo del tema de módulo y todo eso. Pero Dama de 7 no está entre las mejores. Acá la jugada es Dama de 4. ¿Cómo? Dama F3 era la misma. ¿Cómo? Para de un. Ah, José, con dama de 7 no entramos en el final. Ah, o Sí, comendo al final de... pero había que hacerla mejor. ¿Sí, Lara? que alguien, a Victoria Galato, dice que se le abre el celular mal y no puede hacer los ejercicios ni ver cuando aparecen. Ah, sí, el celular hay que ponerlo en modo explorador, ¿no? O sea, entrar No, es que sí tiene que dar. Sí. en modo escritorio. No me salía eso. Bueno, Dama F3 es un poquito mejor porque acá las negras tienen F5 y tenemos que jugar Dama F3. El problema es que la dama no puede defender el mate. Este, Podríamos jugar Dama de 7, también ganaba, pero esta es más o menos la misma. No, vos pensaste de 4, después pensaste de 5. No me engañes. ¿Viste cómo yo te leo la mente? Bueno, volvamos. Vamos a repasar de vuelta. Bueno, una de las maneras para aprender un poco las aperturas es tratar de memorizar alguna partida magistral. Entonces, por eso les nombraba a Zdenikov como uno de los más, podríamos decir, más capos en esta variante, ¿no? Probablemente hay alguno más, yo ahora no me viene a nadie en mente, pero él siempre jugaba esto, eso es increíble. El que jugaba contra él, si jugaba siciliana, sabía que le iba a jugar C3. Nunca, siempre fue fiel a eso. Creo que sigue vivo todavía, Menikov. No recuerdo. Jugador, ¿Cómo? jugador. Es por el jugador a la pin, exacto. Bueno, estamos así, vamos a hacer un rápido repaso, ¿ok? Vamos a tratar de concentrarnos un poco. Uso. Nosotros acá de negras vamos a jugar de 5. Si no bien. Esta es la variante principal. Comemos y enseguida ocupamos el centro. Esta es la idea principal. Jugar C por D tiene los inconvenientes que tenemos que comer de peón y inmediatamente creamos amenazas con caballo C3. ¿Está bien? Entonces, el negro acá puede jugar tanto caballo C6 como caballo F3. A cualquiera de las dos jugadas nosotros vamos a jugar caballo F3. ¿Ok? No cambia nada. La ventaja que tiene caballo F6 es que deja protegido el alfil de G4 para alguna variante que no juegue en alfil E2, que es la jugada que hay que hacer para evitar alfil por F3 y que nos doblen peones y nos coman el peón central. Las negras tratan de terminar el desarrollo con E6 y tras enroque caballo C6, ¿no? Esta es la posición, la primera posición base que tenemos que ver, ¿no? Los dos caballos afuera de las negras, la presión sobre F3 y todavía no han comido en D4. Tras esto, siempre está bueno hacer un interrogatorio al alfil, en la mayoría de los casos. Ustedes tienen que manejar el caso particular, pero en este caso, el alfil, después que se mueve, siempre puede haber algún temita ahí táctico con el alfil en el aire, ¿no? Como ven, después de alfil E3, ¿se acuerdan que amenazaba el blanco acá? Sí,
comer en C5. Muy bien. Por eso las negras toman la decisión de comer. Como dije anteriormente, acá ahora hay dos maneras de jugar. Jugar con el peón aislado, pero mantener todas las piezas posibles en el tablero, ¿sí? Acuérdense en eso, si quedan con el peón aislado, no les conviene entrar en el final, ¿ok? Entonces, se puede comer de peón y jugar a la iniciativa con tantas piezas, o hacer una múltiple simplificación de todas las piezas prácticamente, porque es obligado ahora a cambiar los alfiles, cambiar los caballos, y en este caso teníamos dos opciones. La opción número uno, que era enrocar corto con negras, o buscar algo más incisivo y que es más divertido, al menos para el blanco, ¿no? Que es enroque largo, ¿no? Eh, Acá vimos alfil C5, pero dijimos que contra alfil E7 la idea de las blancas es la misma, ¿no? Amenazar el descubierto para ocupar la columna, la dama se retira y tratar de jugar con la ventaja espacial que es esta, ¿verdad? O sea, agarrar y decir, bueno, el caballo no tiene tantos buenos saltos, vamos a intentar de colocar las torres en el centro del tablero y buscar a ver si podemos avanzar los peones del flanco dama y ganar con esa ventaja de 3 contra 2. No está fácil, pero es posible. Por otro lado, la variante que elige el conductor de las negras es de más simplificación, pero le da una chance extra a las blancas, ¿no? Con torre de 1, las negras arriesgan con enroque largo, caballo A3, cuidado, ahora la torre está defendida, se amenaza el descubierto, por eso las negras capturan, pierden el control momentáneamente del centro, de la columna central. El negro saca al rey del ruedo, de los problemas que podría tener con la entrada de la torre, de la dama o de la torre. El blanco ya crea la primera amenaza, bloquea la acción defensiva de la dama, por eso el rey se va, pero igual viene dama E5 que amenaza el descubierto, por eso las negras juegan B6 para defender la dama, ¿no? Y no perderla. Tras esto, B3, nueva amenaza, ya es letal en esta posición. Y bueno, ya se acuerdan que en el final acá se entrega calidad y ganaron la. Como ven, esta partida es muy fácil de recordar. Capaz que es un poquito más complicado entender un poco la apertura o recordar un poquito más la apertura, pero después como que se lleva muy rápido. ¿Ok? Y es divertida porque el negro enroca largo. Si enroca corto, saben que van a tener que manejar esa mayoría 3 contra 2, pero bueno, esa es otra historia. Pero no es tan difícil de aprendérsela. Mirá, Brian me dice que ya ni me acordaba que Benico había fallecido en el 2021. También Y lo registré. sí, pero ¿cómo se llamaba su jugador? Ese que tocaba música. Para que me están. Bueno, pero, o sea, que mete el alfil en C2. Ah, esa es otra O variante. sea, jugás Sí, el sí. 3 y La variante carcasa. No sé. Tiene un nombre, sí, tiene un nombre. Vos decís cuando el alfil sale por acá y por acá. Está, esa es otra variante. Sí. Bueno, Otra caballo F6. también se puede jugar contra caballos. Tenés razón. Bueno, estamos así. Vamos a ver el segundo ejemplo. Otra vez vamos a elegir a Esbenikov. Esta vez, Oksanin, no me preguntan mucho, pero es un campeonato ruso, ¿ok? O sea, quiere decir que el tipo que iba de negras no era ningún zapallito, ¿ok? Bueno, estamos en la misma posición, las negras van a jugar de 5 y me preguntaba Ari qué posición vamos a jugar y es esta. Para los que quieran entrar después en el torneo 8 y cuarto, la posición que vamos a jugar es esta, ¿ok? Vamos a jugar con E4 y a C5, C3 y ahí puse con negras D5, o sea que le toca mover a las blancas. Mi recomendación es que jueguen peón por peón. Pueden hacer otro movimiento, pero no lo recomiendo, ¿ok? Bueno, vamos a ver lo mismo, pero esta vez vamos a sacar el caballo del flanco dama primero, ¿ok? El esquema que vamos a ver ahora es con el alfil en C8. Ya vieron que las negras sufrieron mucho por las amenazas de caballo B5, el cambio de damas, como que el hecho de que el alfil quedara del otro lado, faltara el alfil de caballas blancas, defensivamente a las negras no le fue tan bien.
Entonces, el esquema que se utiliza mucho es dejar el alfil guardado en C8. Es más sólido, se considera más sólido. Con blanca vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a jugar caballo F3. Ah, sí. Vamos a jugar lo mismo, caballo F3. Pero ahora ven que las negras juegan con E6, ¿no? Ahora bien, esta posición es interesante. Aquí lo normal con blancas es hacer lo mismo que hicimos hoy. O sea, jugar en rock, alfil E2 y en rock. ¿Ok? ¿Ok? Esto es lo normal. Pero fíjense que la dama está en D5 y esto le da posibilidades al conductor de las blancas de jugar con ganancia de tiempo en el desarrollo. Entonces juegan caballo A3. ¿La idea cuál es? La idea es que en caso de C por D4, cuidado que nos quieren jugar alfil por caballo, jugamos la intermedia caballo B5, que amenaza el doblete. Entonces la dama se tendría que ir y ahora el peón de D4 nuevamente lo podemos retomar de dos maneras. O la más dura que es alfil F4. Y acá las negras están en problemas serios. ¿Ok? ¿Cómo se define? No, no hay defensa. No, no sé, van a tener que jugar E5 y le comemos en E5. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? E5 y le comemos y después vemos. Y los 3, Se está amenazando caballo C7. por 3, 7. Y tenemos que sacrificar la dama, ¿qué hacemos? Me voy, toma la torre, C por B2. Vamos a hacer sufrir un poco al conductor de las piezas negras gracias a Juan. Vamos a jugar acá, rey E7, y ahora, C por B2. no, ahora te voy a jugar peón por peón. Estaba muy interesante lo que decía Juan, para aquellos que están prestando atención. Está muy interesante porque a caballo por torre, ¿qué hacías? C por B2 y obliga a las blancas a mover la torre. Después de eso cambio damas. Trata de cambiar damas. Sí. Bueno, estamos entrando en una posición con una torre de menos, Juan. Muy interesante. No, estaba interesante porque parecía que alfil B4 daba algunos problemillas, ¿no? Pero no, en realidad es torre de menos. Podemos seguir jugando así, pero bueno, voy a repasar la posición porque algunos compañeros capaz que no prestaron atención porque fuimos medio rápido. Me la estaba viendo, en realidad se puede. Vamos a ver otra vez la situación. ¿Ok? F3, Es otra variable. después caballo A3 y amenazando el alfil ahí. Sí, Y pero ya no, con el alfil después puedes jugar de 4 después. creo que esta es la sexta clase, la séptima clase de apertura. La idea es no ver todas las jugadas porque es imposible, Ari, ¿ok? Pero está bueno porque esto es una entradita al estudio de una variante. Vamos a ver, dama de 5. Bueno, entonces, estamos otra vez en la misma posición, ¿ok? D4, esta vez vamos a ver la salida del caballo de vuelta, caballo acá. Y la idea de las negras ahora es tratar de jugar más sólidos. Ya tienen el peón de C5 defendido con el alfil y le van a dar prioridad un poquito al desarrollo por ese lado. La cuestión es que el hecho de que la dama esté en el centro le da esta posibilidad de desarrollo gratis, podríamos decirle a las blancas, porque amenazan caballo B5. Si C por D4, dijimos que caballo acá es muy fuerte porque amenaza el doblete y en caso de que la dama se quiera ir ahí, vimos que ya alfil F4 y las negras están en problemas porque van a tener que jugar, como dije anteriormente, no sé, si juegan E5, como le estaba comentando hace un ratito, sencillamente comemos y se está amenazando comer y entrar acá. O sea, siempre están en los mismos problemas. Volviendo a la posición anterior, las negras viendo, considerando eso, deciden jugar dama de 8. O sea, se van de la amenaza antes que sea posible, ¿verdad? Juegan dama de 8. Y ahora el caballo en A3 lo traemos al centro. ¿Ok? Como ven, parece un poco raro porque el caballo estaba en B1 y pasó a C2, pero la idea es reforzar el centro a toda costa, o sea, tratar de comer siempre de pieza. Tras caballo F6, ven que las blancas sacan las piezas con naturalidad y alfil F4, ¿ok? Una cosa interesante para los que conocen un poquito el Londres
hay una posición en el Londres que cuando las negras juegan alfil D6, las blancas juegan alfil G3, ¿sí? Entonces, la idea es que las negras vayan a comer aquí. Entonces nosotros comemos de peón H y abrimos la columna H para un posible ataque. Las negras comieron aquí en esta partida que estamos viendo, capturamos en D4 y ahora pasamos directamente otra vez a una posición de final, ¿ok? Las negras, bueno, tienen que comer y entramos en esta posición. ¿Cuál es la primera amenaza de las blancas? Pregunta general, después de todas estas simplificaciones. ¿Qué intenta hacer el blanco en esta situación? Ay, comer si te rompes el largo. A ver, ¿alguien más? Si le tocara mover a las blancas de vuelta, ¿qué haría? Caballo C5. ¿Caballo? C5. B5, perdón. Ah, Caballo F. caballo B5, claro, están amenazando caballo B5. O sea, el negro tiene que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si en esta posición el negro se duerme y dice, voy a jugar alfil E7, por ejemplo, que es una jugada de desarrollo. Ahí podemos hacer la que decía Nathan, que es alfil B5, que es interesante, pero caballo B5 es bastante molesto, porque empieza a ganar los casilleros negros del flanco de dama y del centro. Entonces ya este jaque nos está molestando seriamente. ¿Lo que, perdón? ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Bueno, se puede jugar caballo de 5, el alfil se va a ir, o podemos pegarle jaque y siempre las blancas tienen alguna iniciativa. O sea que las negras en este final tienen que perder un tiempito para evitar las amenazas de las blancas. Y ya vamos a ver que a pesar de la simplificación, el blanco siempre alguna cosita va a amenazar. Ahora bien, ¿a qué va a jugar el blanco en este final? Por peón del flanco ¿verdad? Por los Columna peones, D. con los peones en el flanco dama. Vamos a manejar la mayoría de 3 contra 2. ¿Ok? Entonces, una cosa súper importante que hay que saber, acá las blancas, al tener los dos alfiles, esta ventaja de 3 contra 2 es más fuerte aún. Cuando hay un alfil solo, capaz que el 3 contra 2 no funciona tanto, pero teniendo los dos alfiles es mucho mejor, porque este alfil, al ser pasivo, nosotros con blancas muchas veces lo que vamos a intentar hacer es poner los alfiles de esta manera y que los peones blancos empiecen a avanzar rápidamente, ¿no? Sin colgárselos, como hice yo, ¿no? C4 o C5 no es. Pero sí tratar de avanzar a toda costa esos peones ahí. Y tratar de llegar a 4, B5 y sacar un peón libre ahí. ¿Ok? Esa es la idea del finalito. ¿Ok? Bueno, alfil E2, alfil E7 y vamos a hacer la gran latán de enrocarnos largo. Ahora es mucho mejor enrocarse largo porque, bueno, primero que nada, como estamos en un final, los riesgos sin las damas en el tablero son menores, ¿no? Pero además, como las blancas tienen la mayoría de peones, empezamos a ayudar a esos peones. Tras enroque, a ver si me escucharon lo que dije. ¿Están prontos? ¿Qué jugamos de blancas acá? ¿Qué jugamos, Gonzalo? Bien. Y eso que no estaba cuando lo expliqué. Bien. La jugada es alfil F3, que no solamente ponemos los dos alfiles en esta diagonal, sino que lo principal es que momentáneamente el alfil
de C8 no se puede mover. Por eso las negras acá bloquean la diagonal. No vamos a entregar la pareja por dejar ese peoncito aislado. ¿Sí, diga? No se está viendo. Que acá yo veo el quiz. Ok. A ver si logro Ahí. volver. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Sí, Les comentaba entonces que la jugada es alfil F3. Las negras jugaron caballo D5. Que no se les ocurra comer el caballo y entrar en ese final porque está bien, es un peón aislado, pero perder la pareja de alfiles por tan poco no vale la pena. Se va de alfil y ahora las negras tienen inconveniente de qué hacer con este alfil, porque lo normal sería sacarlo por D7. Pero ahora vamos a ver una gran diferencia en la posición. El hecho de que el alfil esté en D7, ahora las blancas pueden intentar, por ejemplo, torre H1, que es un lance, jugar alfil por caballo, o bueno, o si quieren, ahora sí, ¿no? Ganar un tiempo con torre H1, ¿no? Pero ya les digo nuevamente, ¿cómo? Se puede jugar, pero es peligroso porque está la columna abierta. O sea, C4 es jugable, pero hay que prepararlo un poquito más, ¿no? Porque a C4 ya la torre puede entrar por acá. Entonces tenemos que defendernos y probablemente pierdamos algo. ¿Ok? Pero traer las piezas al centro para empezar a atacar la casilla de 5 es buena, porque si las negras lograran poner el alfil en C6 y de alguna manera milagrosa cambiar los alfiles, las negras estarían pipi cucú, pero las blancas no los están dejando. ¿Lo qué, perdón? ¿Cuál es la espantosa? Con torre H1. Ah, vos decís ahora. No, sí, es una jugada, muy bien. ¿Cómo estás para la táctica? Acá se está amenazando capturar en F5. eh, exacto. Sí, el inconveniente que tiene esta posición es una variante larga, que si no me equivoco es con alfil G5. Ahora el rey puede ir a C2, pero conviene ir a A1. Y el alfil ven que sale con ganancia de tiempo. Entonces como que el caballo quedó pateando al aire, ¿no? Y bueno, acá se puede seguir jugando, ¿no? ¿Ok? Se puede hacer, pero no es como una idea. Tomás la iniciativa, pero inmediatamente las negras te están devolviendo el guante. Este, pero esta jugada sí, con torre H1 es interesante. Ahora empieza a ser más interesante esta jugada, por el hecho de que el alfil puede estar en el aire. Bueno, primero se amenaza alfil por caballo, hay que tener en cuenta. Entonces acá no sé, por ejemplo, se podría jugar alfil F6 y bueno, la partida sigue, ¿no? ¿Ok? Recomendación. Hoy les comentaba algo del peón aislado que no había que entregar la pareja de alfiles, ¿se acuerdan? Pero, por ejemplo, si las blancas tienen la oportunidad de cambiar uno de los alfiles, bueno, este alfil no va a estar, ¿no? Porque vamos a jugar alfil por caballo. Pero si ustedes tienen la oportunidad de cambiar el alfil por el contrario, de F6, ahí la ventaja de las negras de la pareja de alfiles o la compensación de la pareja de alfiles ya no es tan efectiva. Entonces, por ejemplo, acá el blanco tiene alfil E5 y las negras ya empiezan a quedar en algunos problemas, principalmente porque no tienen cómo desalojar este caballo de acá. Entonces en los finales el blanco siempre va a estar mejor. Claro, ahí ya no anda HS, venís con F4. Hay un F4 que lo bloquea. Pero bueno, hay que tener en cuenta que como les dije una cosa, hoy en este momento le falla si logramos cambiar uno de los alfiles. ¿Ok? Bueno, la cuestión es que las negras tenían que elegir una jugada, le prefirieron jugar con alfil con B6 para sacar el alfil con fiancheto, pero inmediatamente caballo C6 hace presencia, el alfil pega jaque, el rey se va y las negras juegan con A5. Bueno, acá ya entramos bien otra vez en otro final, ¿ok? Pero ya esto es otra cuestión de estudio. Y bueno, a mí me gusta mostrar la partida siempre para que tengan una idea de lo que puede pasar. Pero ven que las blancas ganan las
Sí, las blancas, como ven, no tienen grandes problemas y siempre tienen una pequeña iniciativa en esta variante. El que juega a la siciliana, el que juega a la siciliana y se enfrenta a la lapín, normalmente trata de eludir este tipo de posiciones, pero en realidad lo que busca el negro es tratar de igualar, ¿ok? Entre maestros, lo que tratan de hacer es tratar de igualar esta posición lo más rápido posible, pero como la lapín, como que siempre tiene un pelín más, ¿no? Como que siempre está molestando un poquito más. Acá, por ejemplo, lo que decía Ari es correcto. Siempre se puede intentar comer en D5 y ganar un peón. Tienen que tener cuidado con los detalles tácticos siempre. Por ejemplo, ahora si jugamos alfil por D5, después de E por D y torre por D5, estas posiciones, ¿cómo? Marco para el filo. Sí, correcto. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Em, Fíjense, el caballo y la torre están en casilla blanca. Entonces, siempre puede haber algún detalle táctico en esta posición. Por ejemplo, imagínense que nos juegan alfil B7, ¿no? Nosotros nos comemos el alfil, nos comen el caballo, por ejemplo. Y ahora el blanco tiene un peón de más, pero ¿qué pasó en el tablero? El alfil blanco está un contigo. Hay alfil de distinto color, ¿está? No es exactamente posible la variante, pero es una idea que les tiro, ¿ok? Y las Eh, blancas están descoordinadas. sí, el tema es que, claro, se gana un peoncito, pero hasta ahí nomás, ¿no? Por ejemplo, también puede haber otras ideas, estaba mirando acá, un segundito por fin, que puede ser sacrificar otro peón y jugar alfil de 7, ¿ven? ¿Y la torre a dónde va? Tiene que ir a dónde ponemos esa torre. Sí, es única a veces. ¿Sabés que estaba mirando que torre C5 se pone ante una clavada, ¿no? Es, y torre B6 debe ser media única esta, ¿no? Ese caballo queda estas torres y este caballo quedan medio raros ahí. Ahora son dos poneros. Son dos peones más. No, Pero, pero con torre C8, C8 a ver, provoca dame un problemas. segundito, Martín. Para, no hables, Martín, porque están hablando acá. Deja la puerta abierta, pues. Déjala abierta. No, o sea, así con las negras. Y ahí torre F8, como estaba mostrando. Caballo de todo. Ya. Te comen. ¿Cómo? Torre B6, torre F8 y caballo de B4. Sí. Sí, sí. Sí, pero no te como cuidado. Bueno, Sí, aparentemente acá estaban mirando los análisis de Fenico. Él decía que esta jugada le molestaba. Porque, cuidado, no inmediatamente, pero se sigue amenazando alfil B7. Y si saca el caballo y dice, me quedo con peón de más, hay un golpecito ahí B4 que molesta un poquito. O sea, el tema es así. El negro quedó con peón de más, pero a cambio ¿qué tiene? Contrajuego. La pareja de alfiles le da un contrajuego, correcto. ¿Ok? ¿Qué decías, Martín, que no te pude escuchar? ¿Me No, que repetís? después del torre B6, torre C8 era fuerte. Para torre F. Cuando, Sí. cuando con la torre te comías el peón de B6, cuando ibas a B6 para defender el caballo, torre C8 y creabas un montón de problemas. Sí, el caballo tiene que ir a algún lado, a D4. Sí, había un alfil por D4 ahí, tenés razón. Ahí era lo que vos preguntabas, Juan. Bueno, vamos a hacer un repaso nuevamente de la apertura y les muestro después el finalito que es muy rápido, ¿ok? Estamos en esta variante, esta parte ya la analizamos, ocupar el centro es súper importante, pero ahora el esquema de las negras es diferente al que habíamos visto porque dejan el alfil guardado. En estos casos, el blanco puede ganar un tiempo. Como dije anteriormente, se puede jugar con alfil E2, enroque corto, más tranquilos, ¿sí? Y después definir la acción del caballo que puede ir a D2,
¿verdad? Pero aprovechando que la dama está en D5, el caballo salta a A3. ¿Se acuerdan que si capturan D4 tenemos este salto que es muy molesto? ¿Ok? Porque amenaza el doblete y después se venían algunos problemas para las negras. Entonces las negras se adelantan a la amenaza. Ahora sí, cuidado, no nos vamos a dormir en los laureles porque nos amenazan peón por peón y el caballo está en el aire. Ahí van en el aire no, pero nos van a doblar peones. Entonces el caballo vuelve al tablero con C2. Las negras van a terminar un poco el desarrollo. Fíjense, las piezas blancas salen tranquilamente, tratando siempre de dominar casillas importantes. Acá tomamos, comemos del caballo C, que es el caballo que está en peor colocado. Se hace un intercambio de damas y estamos en esta posición cuya iniciativa de las blancas es leve, pero es cierta, ¿no? Ante la amenaza de caballo B5 o mismo de alfil B5, las negras juegan con A6, alfil E2. La principal idea de las blancas es prepararse con alfil F3 para empezar a movilizar esta mayoría de peones en el flanco dama. Enroque largo para dejar el rey ahí y colocamos las piezas en este orden, ¿no? Acá las negras parecen que alivian un poco la situación. Y después de este salto y este jaque, el negro jugó con A5 y las blancas no quisieron entrar en cosas con esta amenaza sobre comiendo el caballo, sino que jugaron alfil D6 y tras torre 8 hicieron el lance de Gonzalo, ¿sí? Acá rayos X, el negro jugó por fin alfil D7 y ahora solo para mostrarles el final, la idea era terminar el final, acá es un lujo porque Benicó calculó todo muy bien. Increíblemente en esta posición, él jugó esta jugada rarísima, caballo B8. Parece que estuviera guardando el caballo para otra partida. Se amenaza el alfil, lo defienden. Ahora sí se comieron el caballo, se comieron el alfil y comieron este peón con el ataque doble. Alfil C8, saliendo del ataque del caballo. Acá decís tú, En perdón. vez de defender con el torres, alfil C8. Se cuelga, porque te acordás que la torre está en el aire. La torre está en Claro, si moves el alfil, la torre queda en el aire y bueno, nos comen acá y ya está, ¿no? No, sí, tenés razón. Entonces, alfil de 7 dijimos, torre de 8, y acá viene una serie de simplificaciones donde el blanco gana un peón, se comieron este alfil, están entrando aparentemente en un final, pero ya con 2 peones de menos se hizo muy fácil para las blancas que amenazando mate vinieron a la defensa y ya la partida se terminó. ¿Ok? Sí, Pero si en vez de que en F4 no ganaba el alfil, la negra. alfil F4 en vez de torre C8. No. Ah, torre de 8. Ah, ¿Viste el alfil? Atrás. alfil por D5 hay que comer. O es pieza de menos. Está. Caballo por. ¿Y ahora qué? C. Ah, por el tema de la clavada, decís tú. Y bueno, hay que defender el alfil, ¿no? Sí, pero después íntegramente en el plan torre ganaba la infantería. Tiene razón Nathan. Quiz. Vamos a sacar. Juegan las blancas. ¿Cómo salvamos la pieza? Vamos a pensar un poquito. 40 segundos, que todos puedan pensar.
¿Esa fuiste tú, Lara? Están todos muteados, Martín. Bueno, sacó solo una persona. Listo. Parece que sería G3. No. G3 te come el alfil. Torre por DC. No es fácil. Bueno, la jugada la sacó Martín. Muy bien, Martín. Bueno, la jugada es. ¿Cuál es la debilidad de las negras en la posición? ¿Eh? Ya vas. La línea fundamental, Gonzalito. ¿Cuál es la línea fundamental? Octava. ¿Qué, qué evita que demos mate? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Pueden decirle a los compañeros que están en internet también, excepto Martín, que muy bien, Martín. Desviarla. Desviala, desviala. Bloquearla. Muy bien, ahí Martín ya está jugando. Qué fácil que es cuando se ve, ¿no? Pero yo creía que la había No es aceptado nada fácil Lara. de ver Porque igual. Perdón, había Martín, puesto dame un segundito. Para que, paren que Martín estaba comentando algo. Para que quiero saber cómo Martín encontró esta jugada. No, era porque oí el pianito de Lara y digo, eso es que la ha encontrado. Ah, Y me hice yo con un pianito tocando, digo, esto que Lara ya la encontró. está linda esa jugada, ¿eh? Está todo en el aire, el mate, la torre, el alfil, todo en el aire. Bueno, en resumen, gente, en resumen, la posición es esta. Nosotros, para los que van a jugar el torneito, esta es la posición de inicio. O sea que la siguiente jugada es obvia. Saben que acá tenemos. ¿Cómo? Tenés que jugar el ingeniero, como decís. No. La posición inicial es esta. ¿Ok? La posición inicial es esta, perdón. Tienen razón. La posición inicial es esta. Recomiendo comer. Y nos van a comer acá. No hay muchas opciones, nos pegan de menos. Ahora sí hay dos. Ahora las blancas, mi recomendación es que jueguen D4, ¿sí? Cualquier otra jugada se les puede complicar la vida. Entonces, ahora las negras tienen dos opciones. Pueden jugar con el caballo en C6 o con el caballo en F6. Y ese sirve. ¿Ok? Ahora E6. Ah, Por transposición. ¿Sí? Pero la idea es esta, ¿no? Si sacamos el caballo, siempre las blancas van a ver que sacan el alfil a E2 y aguantan un poco la posición. Lo importante de esta posición es que después de enroque y sacan el alfil, nosotros jugamos alfil E3 amenazando peón por peón. Obligamos a las negras a comer y tras esta simplificación, bueno, yo por ejemplo ahora no jugué H3, jugué de memoria, pero se entra en este tipo de posiciones, ¿no? Donde se pueden enrocar, ¿ok? Y siempre ganamos un tiempito acá y ven que la dama no tiene buenas casillas. Es una pieza que tiene problemas cuando la torre llega a la casilla de 1, ¿ok? Entonces, acá tenemos que empezar a inventar con la dama dónde irnos. Le digo también por el lado de las negras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se va a A5, tenemos que empezar a jugar donde tenemos ventaja. ¿Dónde tenemos ventaja con blancas? Flanco de dama. Entonces, ¿qué hacemos? caballo 3. Está el alfil. No vayan a... Ah, casi. Ideas, rápido. A la una, a las dos. ¿Dónde tenemos ventaja con blancas? ¿Dónde tenemos ventaja con blancas? Entonces, ¿por qué vamos a debilitar la estructura del peón así? Dejando un peón retrasado. No, Caballo de 2. Si querés, espérate. vamos a jugar C4, vamos a jugar C4 y vamos a jugar caballo C3. Pero B4 no, porque B4 después como lo que tenemos que perder un tiempo protegiéndolo. Porque si no dejas el peón de C3 en el aire, ¿entendés? Sí, hacelo. A ver cómo te va. Después me contás. No es recomendable. De blanca, Es una jugada. Lo bueno que tienen las posiciones cuando hay muchas piezas que te podés equivocar, cometer un error y si el rival no lo ve, seguís jugando. O sea, capaz que no es una jugada estratégicamente buena, ¿ok? Por la estructura de peones, pero no perdés. ¿Entendés? Pero los peones normalmente tratamos de avanzarlos unidos.
¿verdad? Si vos tirás el del medio, los otros dos, ¿qué les pasa? Quedan los dos rezagados, ¿entendés? Entonces vos siempre que avanzás un peón, vos sabés que ese peón va a necesitar una protección. Eh, Esta es una idea si sacan el caballo a F6. Si se quieren apurar con el enroque corto, van a sacar el caballo en F6. La otra opción también es muy parecida, ¿ok? Pero van a jugar con el alfil por dentro, ¿ok? O sea, tenemos el alfil por G4 y el alfil guardado en C8. Aquí es más o menos lo mismo, pero recomendable siempre esta jugadita porque gana un tiempo y lo podemos traer a la defensa. A veces las negras van a decir, ah, quiero jugar de esta manera. Bueno, atención, porque si juegan este peón con la dama acá, el caballo en C4 es una bomba. ¿Ok? Y las negras tienen que empezar a jugar totalmente a la defensiva. Ven que sacamos las piezas, obligamos a capturar en D4. Acá vamos a comer Caballo. de pieza, muy bien. Cambiamos todas las piezas, entramos en este tipo de finales. Y fíjense en la diferencia que había hoy con el caballo en C2 que ahora en C4. Ahora el caballo molesta mucho más. Es muy molesto. Es más, capaz que este alfil cuando venga por acá y así sucesivamente. Es cuestión de practicarla un poco. Para eso hago el torneo, para que la practiquen y además para que quede más entendible aún jugarla con negras. Normalmente eso es lo que se tiene que hacer y por eso yo siempre recomiendo practicarla con algún compañero, ponerse de acuerdo y jugarla con algún compañero, unos pimpones, como les gusta a ustedes, o con el bot en el lichess o en chess.com. ¿Ok? No, vamos a ver otra. La otra es caballo F6 que no la vamos a tocar hoy porque no daba el tiempo. Pero muy buena pregunta, claro. Yo comenté que habían varias jugadas para las negras, pero solo vimos D5. ¿Ok? Bueno, gente, nada, me despido por hoy y nos veremos en la próxima. ¿Ok? Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Puedo hacer un momento?